El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el Consejo de Cámaras y Asociaciones de Empresarios del Estado de México informaron que en los próximos 18 meses se habrán de desarrollar proyectos de inversión en esa región por casi 30,000 millones de pesos. Vamos a platicar con el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales precisamente del Estado de México, con Gilberto Sousa Martínez. Gilberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes, muy bien. Aquí escuchando un rato las noticias contigo. Muchas gracias. Oye, pues interesante, estos garbanzos de a libra pues no se tienen muy seguido. Háblanos estos proyectos de 30,000 millones de pesos a desarrollar allá en el Estado de México en los próximos 18 meses. ¿De qué tipo de actividades o de industrias estamos hablando? Estamos hablando principalmente de parques industriales y logísticos. ¿Esto qué quiere decir? Que ocupando la gran fuerza que se tiene en el Estado de México sobre temas de infraestructura, sigue siendo interesante para muchos inversionistas el acercarse al Estado de México, invertir en la generación de nuevos parques industriales y sobre todo de centros logísticos. Te podría decir que particularmente para el Valle de México, toda la zona de Cuautitlán Izcalli, Tepozotlán, Toloyucan, Huehuetoca es esa zona en la que más se explota la parte de generar parques industriales, esto con la finalidad de generar, sobre todo con empresas ancla, y posterior a ello generar toda la proveeduría alrededor del mismo parque industrial. ¿Qué tipo de empresas son las que se están asentando o quizás están, algunas, ya no lo dirás tú, están llegando y algunas otras ya tienen operaciones ahí y están ampliando sus actividades? Mira, desde el año pasado, parte importante de lo que hemos estado recibiendo en el Estado de México son inversiones fuertes en el tema automotriz, es decir, grandes armadoras, sobre todo transnacionales que llegan al Estado de México para ampliar las plantas que ya existían en el Estado de México o dos, hasta para formar planta con todo y su corporativo dentro de las mismas instalaciones. Y eso es lo que se vuelve atractivo. Hablar del Estado de México es hablar de cuatro principales ejes: sector automotriz, sector textil, sector agroindustrial y sector farmacéutico. Esa es la parte principal en la que se trabaja todos los días, y particularmente estos parques industriales que se desarrollan desde cero vienen con la finalidad de robustecer parte de proveeduría de estos cuatro grandes sectores. Y por su parte, el tema logístico, pues recordarás, desde el año pasado seguimos recibiendo en el Estado de México inversiones para generar centros de distribución de alto impacto, como son empresas de Mercado Libre, Walmart, Coppel y Amazon. Son de los principales centros logísticos que se han recibido en los últimos 2 años en el Estado de México. ¿Hay nuevas actividades, hay nuevas industrias que pudieran incorporarse pues a todas las ventajas que ofrece el Estado de México, más allá pues de la industria automotriz que nos acabas de mencionar? Sí, estamos impulsando de manera considerable el tema aeronáutico, sobre todo ocupando un proyecto que se inició desde hace más de 5 años, que es hacer un corredor aeronáutico desde el Estado de México hasta Querétaro, particularmente aprovechando, como bien lo mencionabas, el potencial que tiene el Estado de México en tema logístico y sobre todo de infraestructura para poderse comunicar con más estados, y sobre todo el día de hoy el pensar en que si el aeropuerto Felipe Ángeles empieza a funcionar de manera adecuada, sigue siendo un polo de inversión considerable que se tendrá que aprovechar y que de ahí detona un crecimiento y desarrollo económico mayor. ¿Qué es lo que está ofreciendo el Estado de México para atraer estas inversiones como las que nos describes, 30,000 millones de pesos en los próximos 18 meses? ¿Cuáles son las principales ventajas comparativas y competitivas que tendría el Estado respecto de otras entidades del país? El primer punto es la ubicación geográfica. Creo que hablar de la ubicación geográfica del Estado de México es particular. Justo estamos en el centro de la República, desde donde tenemos comunicación directa con cualquier salida hacia cualquier parte de la República. Justo estás en el centro, puedes dirigirte a cualquiera de los dos puertos que puedas, de cualquiera de los dos océanos al que te quieras acercar,
Y tres, y más importante, es la infraestructura carretera que se tiene. Es decir, si bien se tienen que hacer adecuaciones, pero no tienes que generar infraestructura carretera de un día para otro. Dos, el aeropuerto de Toluca, que si bien es cierto, dejó de ser un aeropuerto exitoso en tema comercial, pero sí se está ocupando como un aeropuerto de carga. Y el tener el aeropuerto Felipe Ángeles, o en su caso, en su momento cuando se hablaba del aeropuerto de Texcoco, pues de igual manera estamos hablando de un segundo polo de generación de desarrollo económico. Esas son las principales. La segunda y punto importante, que aquí es en donde entramos como Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales aquí en el Estado de México, es la vinculación que se tiene directa con las autoridades para agilizar la tramitología. Esto visualizando el que se tienen mesas de trabajo en las cuales los secretarios de los ramos correspondientes, junto con el Consejo y los empresarios, tenemos reuniones periódicas para revisar los proyectos de alto impacto y con ello empezar a visualizar cuál es la tramitología que se tiene que realizar de la mano con los municipios en donde se impacta directamente estas inversiones. Precisamente, ¿cuáles son esos municipios donde se están concentrando estas inversiones, donde se están atrayendo en mayor medida pues los proyectos de estas compañías? Claro que sí. Mira, principalmente Valle de México, que sería Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Tepozotlán, Teoloyutla, Huehuetoca, y parte todavía de manera considerable también en el Valle de Toluca, que sería Lerma, Toluca y San Mateo Atenco. Son los principales municipios que se ven beneficiados con nueva inversión. Gilberto, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, ¿cómo lo están observando ustedes como polo detonador de nuevas inversiones? Si es que pues levanta este nuevo proyecto que estamos observando, pues ya cumplió un mes, pero no ha jalado el número de vuelos que pues algunos esperaban, ¿no? Quisiera contestártelo de forma técnica, no política, porque tienes razón, al final habrá que analizarlo de diferentes maneras. Si lo visualizamos de forma técnica, estamos hablando de la generación de un nuevo aeropuerto que detonará de manera automática un crecimiento demográfico. A su vez, este decrecimiento demográfico tendrá la necesidad de recibir mayores servicios, mayor comercio, y con ello tendrá que detonarse el crecimiento y desarrollo económico. Con ello lo hemos resaltado y lo hemos estado mencionando, los municipios que están aledaños al aeropuerto, junto con los municipios que son cercanos del estado de Hidalgo, tendremos que hacer un trabajo importante multidisciplinario para evitar que este crecimiento demográfico, este crecimiento económico no detone temas de problemáticas en desarrollo urbano y a su vez esto no genere algún tipo de cinturón de complicaciones de seguridad. Me parece que ese es el primer gran punto que nosotros volteamos a ver y es momento de comenzar a trabajar esta situación. Y la segunda forma de verlo también de manera técnica y observándolo de acuerdo a la proyección es que el aeropuerto Felipe Ángeles tendrá que servir en dos vías, tanto en un tema comercial para recibir turismo y tendrá que haber una inversión importante para poder recibir a los turistas que vengan al centro del país y por lo menos pernoctar un día o una noche en territorio del Estado de México. Y dos, también lo tenemos que voltear a ver como un aeropuerto de carga, el cual beneficiará también para el tema de comercio internacional y a su vez importaciones y exportaciones, ¿no? Pues Gilberto Sausa Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, te agradezco mucho el poder platicar contigo. No, al contrario, Darío, muchas gracias y estamos pendientes aquí de cualquier información que podamos mencionar del Estado de México. Creo que es importante para nosotros seguir recibiendo inversión extranjera directa y reinversión de empresas en el Estado de México. No, bueno, no solamente para el Estado de México, sino para el país. Muchísimas gracias. Que pases buena tarde. Igualmente, un saludo.